Bien, como ya he dicho, vamos a hablar de comunicación científica por redes sociales. A los que ya estuvisteis en el webinar anterior sobre comunicación científica online en general, esto que voy a hablar, contaros sobre los aspectos de la comunicación científica ya lo sabéis, pero para los que no estuvieron os lo cuento. La comunicación científica tiene tres aspectos principales. Mucha gente, cuando habla de comunicación científica, piensa automáticamente en divulgación, que es el primero de ellos. La función de la divulgación es hacer el conocimiento científico comprensible y accesible para el público no científico, es decir, los destinatorios es el público general. Y un ejemplo bastante común sería un artículo en un medio generalista. Por otra parte, tenemos la diseminación, cuya función es facilitar la asimilación y el uso de resultados de investigación científica. Un ejemplo tipiquísimo y que la mayor parte de nosotros habremos escrito en nuestra vida es un paper científico. Y la diseminación, por tanto, es comunicación entre científicos, entre iguales. Y el tercer aspecto es la comunicación pública de la ciencia, que es más bien el término paraguas. Su función es informar e interactuar con la sociedad para mostrar cómo ésta puede beneficiarse de investigación científica. Estos tres aspectos se diferencian en su función, se diferencian también en parte en sus destinatarios, que son o bien científicos o público general, pero lo que no se diferencian son en los tipos de canales que se pueden usar. De hecho, la comunicación por redes sociales puede usarse tanto para divulgación como para diseminación, como para comunicación pública de la ciencia indistintamente. ¿Qué se puede hacer en redes sociales que en relación con la comunicación de la ciencia? O qué puedes hacer un científico en redes sociales para hacerlo todavía más sencillo. Las redes sociales permiten crear marca personal, permiten poner el currículum accesible para cualquiera que lo quiera hacer, de manera que es un instrumento no solo de comunicación, sino de networking para que la gente te conozca y quiera colaborar contigo. Las redes sociales permiten, dependiendo de la red social, permiten compartir muchísimos tipos de documentos distintos, tanto texto, imágenes, vídeos, GIFs, emojis, todo tipo de elementos que permiten enriquecer el mensaje. A través de redes sociales se pueden comentar noticias de actualidad, se puede diseminar el contenido de las investigaciones y de papers propios y ajenos, hacer comentarios sobre investigaciones ajenas. Como ya he dicho, es utilísimo para conectar y pertenecer a redes temáticas y abre un canal de comunicación para debatir tanto con científicos como con el público general. Es importante, y esto es posiblemente la diapositiva más importante de esta introducción, tener una estrategia en redes sociales, una estrategia basiquísima. O sea, no estoy diciendo que os pongáis a escribir un plan de comunicación, porque eso no es necesario, sobre todo si las usáis en modo híbrido, tanto para vuestras como redes personales y redes profesionales, pero darle una vuelta y un tiempo de reflexión para saber qué estrategia queréis llevar en redes sociales es algo que recomiendo a todo el mundo. Para ello hay que responder a las preguntas, a las 5 W en inglés, el qué, el dónde, quién, a quién, cómo y cuándo, para elegir cuáles son las redes sociales que te convienen a ti, para teniendo en cuenta el tipo de contenidos que vas a compartir, es decir, vas a usar las redes sociales de manera híbrida, poniendo tanto contenido profesional y personal, o solo va a ser tipo de contenido profesional. Es una decisión que tienes que tomar tú. Yo creo que las redes sociales más entretenidas son las que tienen un poquito de los dos, de manera que es más entretenido seguir a esos investigadores, pero eso es una decisión que tenéis que tomar cada uno de vosotros. ¿Dónde? ¿Qué red social vais a usar? Como ya os he dicho y voy a ahondar en ello después, Twitter es
con diferencia la red social generalista que más científicos usan. Pero a lo mejor a vosotros nos gusta Twitter, entonces tenéis que elegir la que más se ajuste a vuestra forma de ser y a vuestra forma de comunicaros con el mundo, porque es mucho más sencillo empezar y mantenerse si es una red social en la que os sentís cómodos. Las hay para dar y vender. Está Twitter, como ya he dicho, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Slack, YouTube, LinkedIn, bueno, la que queráis. Podéis usar varias, podéis usar solo una, pero aquellas que os resulten más cómodas. Otra cosa que a tener en cuenta es quién va a usar esa red social. ¿Eres solo tú o va a haber más gente implicada? Es la red social de un equipo. Eso determinará cuánto tiempo podéis destinar a manejarla. Y también tenéis que decidir a quién queréis comunicar, qué tipo de público esperéis tener. Si son otros científicos, tendréis que usar un lenguaje determinado y si queréis llegar al público general más allá, tendréis que usar otro tipo de lenguaje, mucho menos especializado y sin jerga que pueda crear una barrera entre vosotros y el público. Eso conecta con el siguiente punto. ¿Cómo? ¿Qué lenguaje vais a usar? ¿Qué tono vais a usar? ¿Qué herramientas os pueden convenir utilizar? Si queréis programar o no queréis programar las publicaciones. Yo uso las redes sociales de manera profesional, por tanto, para mí tener una herramienta con la que programar los tweets o cualquier tipo de post es imprescindible, pero a vosotros a lo mejor no os hace falta, pero es una reflexión que tenéis que hacer. El tipo de contenido, con imágenes, con texto, cómo vais a preparar las imágenes, las obtendréis directamente en laboratorio, tenéis que ir a bases de datos, las vais a tomar cuando vais de paseo por el campo y son esas imágenes las que queréis compartir, ese tipo de cosas. Y el cuándo, tanto cuánto tiempo queréis poner disponible para hacer este tipo de comunicación, o también tenéis que decidir a qué hora vais a hacer las publicaciones. A lo mejor solo vais a estar pendientes de las redes sociales de camino al trabajo y de vuelta, que es el trayecto en el metro o en el autobús. Bueno, pues tenéis que tenerlo claro. El resto del tiempo no tenéis que estar mirando el móvil y pendientes de eso. Tener una buena estrategia en redes, aunque sea muy básica, te libera de muchas preocupaciones y te hace el trabajo mucho más fácil y llevadero, de manera que te quemas menos. Por eso os lo recomiendo fehacientemente. Como ya os he dicho, vamos a hablar un poquito más de Twitter, porque es la red social generalista más usada por los científicos. Si me preguntáis por qué es la red social más usada por científicos, no sé decir por qué exactamente, pero es así. Al final todos gravitamos hacia Twitter y se forman unas burbujas de conocimiento y de ciencia muy importantes. Vamos a contestar las 5 W usando Twitter para que os den una idea. El qué. ¿Qué se comparte en Twitter? Son mensajes cortos de texto de máximo 280 caracteres, en caso de que no se incluya ni links ni fotos. También se pueden compartir distintos tipos de medios audiovisuales, que pueden ser fotos, pueden ser GIFs, vídeos, emojis, se pueden citar otros tweets, se pueden compartir links. Cuanto más rico es un tweet, es más fácil que se comparta. ¿Cuándo se debería utilizar Twitter? Pues lo ideal es de manera diaria. Cualquier otra cosa es engañarse a uno mismo. Pero si no podéis tuitear de manera diaria, como mínimo una vez a la semana. Eso es mi recomendación. ¿Cuál sería, cómo compartir, cómo postear en Twitter? La estructura ideal de un tweet, y esto lo saqué de un paper que ahora no puedo encontrar, pero que seguiré buscando. La estructura ideal es un texto corto, un link, hacer mención a alguna otra cuenta que esté referida,
Incluir emojis es recomendable porque así llama la atención, y máximo un hashtag. Esto lo ampliaré después. Y una foto o algún elemento de audiovisual que llame la atención. ¿Para quién es Twitter? Pues Twitter es un poco para todo el mundo, pero la verdad es que es sobre todo útil para conectar con el resto de la comunidad científica y académica. De hecho, hay algunos papers que ahora mismo no tengo la referencia, pero sí que los tengo guardados, que si los queréis me mandáis un email y os lo comparto, que hablan que en las cuentas de Twitter empiezan a llegar al público general generalmente cuando superan los 1000 seguidores. Antes son burbujas muy pequeñitas, muy pequeñitas, hasta los 1000 seguidores son muchos seguidores, pero son burbujas de ciencia, son científicos que se siguen entre sí. Y por lo tanto es menos eficiente de lo que parece a primera vista para conectar con el público general, que no es imposible, pero es una cosa que hay que tener en cuenta. Luego un par de detallitos de Twitter que os quería, cosas que no se sabe mucho. El uso de hashtags. Esto es una cosa que de verdad yo veo muchos fallos en Twitter. Twitter como empresa no recomienda utilizar más de 2 hashtags en un tweet. Yo he hablado con comunicadores no de ciencia, sino comunicadores profesionales, y la idea de tener 2 hashtags en un tweet la aborrecen, o sea, dicen uno o ninguno. Yo he visto tweets con 10. Eso es excesivo y además no ayuda, es contraproducente, no ayuda a que tu tweet se vea más, sino que de hecho se ve menos en total. Otra cuestión de importancia es decidir, en el caso de que os encontréis en una situación difícil con una crisis controls, hay que decidir si hay que hacer block o hay que hacer mute. Son distintas opciones. Yo recomiendo siempre hacer el muting porque tú no ves ninguna de las publicaciones de esa cuenta y esa cuenta no sabe que tú estás enfurruñado y no les das el gusto de saber eso. También os recomiendo usar listas. Hay veces que es muy complicado si sigues a mucha gente, seguir realmente todos los temas que te interesan, porque sigues a unas personas u otras por intereses distintos. Para poder organizaros mejor, yo recomendaría usar la función de listas. Las listas pueden ser tanto públicas como privadas. Si queréis hacer un seguimiento de gente que os da mucha rabia, simplemente abrís una lista privada, metís ahí a la gente y nadie tiene por qué saber que les seguís o que os interesa lo que dicen. De nuevo, os recomiendo, si es posible, programar vuestros tweets. Hay algunos servicios. Está HotSuite, que es muy popular. Está Buffer, que es uno que a mí me gusta mucho, que de hecho es el que uso yo, y Twitter tiene su propio servicio de programación de tweets. De hecho, cuando escribís un tweet en el ordenador hay una función de programarle una hora directamente, o sea, ni siquiera tenéis que tener un programa exprofeso para eso, en el caso concreto de Twitter. Y por último, hay que usar las menciones de manera correcta. Primero, las menciones es cuando dentro de un tweet aparece la arroba y el nombre de un usuario al que queréis mencionar. Un error muy común es empezar un tweet con una mención. ¿Por qué? Cuando tú empiezas un tweet con una mención, ese tweet resultante solo podrá verlo la persona a la que mencionas, tú y las personas que siguen simultáneamente a las 2 cuentas. El resto de los usuarios de Twitter no sabrán que tú has publicado nada con esa mención. Entonces, os pongo aquí al final una serie de referencias, de recursos para aprender todos los truquitos y que tiene Twitter, que tienen un montón, porque al final el Twitter es una plataforma
informática que sigue reglas lógicas de informáticos y que muchas veces no parecen obvias o no nos parecen obvias a primera vista. Y ahora voy a pasar el testigo a nuestras panelistas, como ya os he dicho, Gabriela Auge, del Instituto de Biociencia, Biotecnología y Biotecnología Translacional de la Universidad de Buenos Aires, y Ana Caño Delgado, del CRAC de Barcelona. Así que, ¿quién quiere empezar? ¿Gabriela? Sí, no hay ¿Quieres problema. empezar tú? Dale, ¿cómo comparto? Vale. Ya me ocupo, Ahí está, ahí ya lo está. tienes. Buenísimo. Bueno, gracias por sumarse al webinar de hoy y gracias Isabel por la invitación. Isabel hace poco me ha tildado de influencer y era algo que nunca iba a pensar que iba a hacer en la vida. Todavía no creo que sea influencer, pero bueno, vengo usando las redes sociales hace ya algunos años y quería compartirles mi experiencia. Antes quería contarles un poquito de mi trayectoria académica. Yo soy biotecnóloga por la Universidad Nacional de Quilmes, acá en Argentina. Hice mi doctorado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, con título de la Universidad Nacional de San Martín. Soy doctora en Biología Molecular y Biotecnología, aunque mi tesis era más sobre fisiología vegetal que otra cosa. Y luego hice un postdoc corto en el mismo instituto donde hice mi doctorado, y luego me fui algunos años a hacer un postdoc un poco más largo, casi 5 años, a la Universidad de Duke en Estados Unidos. Y ahí, cuando cambié de ambiente, me di cuenta lo que necesitaba empezar a aprender cómo comunicar mi trabajo. Me vi en una completa desventaja respecto a gente del lugar que sabía cómo contar efectivamente y cómo comunicar efectivamente su trabajo a colegas y al público en general. Luego de ese postdoc volví a Argentina y seguí interesada en comunicar ciencia, y ahora como jefa de grupo en el IB3 en la Universidad de Buenos Aires sigo tratando de compartir con la gente mi experiencia sobre comunicación. Esta es la primera vez que comparto mi experiencia sobre redes sociales, pero bueno, la comunicación de la ciencia en general y la comunicación efectiva es algo que me interesa mucho. Durante todo este tiempo, desde que me recibí de biotecnóloga hasta ahora, siempre tuve algún cargo docente que también me permitía mejorar mis habilidades de contar sobre la ciencia a otra gente. Y las redes sociales para mí en los últimos años han sido esenciales para la construcción de redes profesionales. Hace un año más o menos, con unas compañeras, comenzamos el grupo de la red de biólogas de plantas y botánicas argentinas. En esta red nos juntamos biólogas de plantas, plantólogas nos llamamos, con el objetivo de reunir a todas esas profesionales argentinas que están trabajando en Argentina o en el extranjero en diferentes disciplinas relacionadas con las plantas. También mi participación en las redes me permitió unirme como asesora al grupo de Plant Postdocs. Es un grupo donde investigadores postdoctorales que trabajan en biología de planta pueden discutir, compartir ofertas de trabajo, apoyarse entre ellos, tomar oportunidades de entrenamiento profesional, etc. Y en ambas redes lo que hacemos es, primero, hacer un montón de comunicación por Twitter, hacer comunicación en Instagram, tenemos grupos de Slack donde compartimos recursos, ofertas de trabajo, etc. Hacemos seminarios virtuales con el grupo de la red de plantólogas, tenemos un ciclo semanal de seminarios de biólogos de plantas argentinas, ya desde el año pasado, desde abril del año pasado. También hacemos webinars
de desarrollo profesional en ambas redes y hacemos bastante divulgación. Eso es compartir mucho de lo que los miembros de estas redes hacen de trabajo, los papers que publican, etc. Entonces, para mí, las redes sociales son un medio para llegar primero a otros científicos y a colegas, y también, como dijo Isa, para los que tenemos más de 1000 seguidores, llegar un poquito más allá al público en general. Y la verdad es que me ha servido para conocer muchísima gente alrededor del mundo. Primero, como yo empecé a usar las redes sociales cuando estaba en Estados Unidos, empecé a hacer un montón de comunicación en inglés, pero una vez que volví a Argentina, empecé a usar también el español, entonces hago como algo mixto muchas veces, comunicando en español y en inglés. Tengo mucho más para contar, pero obviamente el tiempo es limitado, así que si después tienen preguntas sobre mi experiencia, podemos hablar, no hay problema, y le cedo el espacio a Ana ahora. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo soy científica y hago poca divulgación, creo, o no hago la suficiente, pero sí que, bueno, es un gusto estar hoy. Yo creo que desde mi perspectiva, el uso de las redes sociales es más una herramienta para dar a conocer nuestro trabajo y sobre todo a nivel del impacto que tiene nuestro trabajo en la sociedad. Para mí creo que ha sido clave a la hora de comunicar los resultados de mi grupo, quizá el hecho de ser parte de un proyecto del Consejo Europeo de Investigación, que es el proyecto que funciona o que está activo en mi grupo desde hace 4 años, que venimos investigando todo mi grupo. Veo que algunos de mi grupo están conectados. Bueno, yo desde Barcelona lo que nosotros hacemos, yo soy bióloga de plantas, no os voy a contar mi trayectoria porque se va muy atrás y me comería todo el tiempo, pero sí deciros que llevo 15 años en Barcelona como group leader. Siempre he trabajado en plantas, en cómo crecen las plantas y cómo se adaptan al medio ambiente. Y desde el año 2016-17 pues tenemos este proyecto del Consejo Europeo de Investigación para intentar entender cómo las plantas toleran o se adaptan al estrés ambiental provocado por la sequía principalmente. Y hacemos esto porque, bueno, pues porque la sequía es el principal problema de la agricultura, porque hay una presión social, económica para aumentar los cultivos en las condiciones climáticas actuales, porque la población mundial crece, ya lo sabéis, aunque no sea así en Europa, pues en América, por ejemplo, sí es así, o en África, o en otros continentes, y porque la superficie de tierra arable cada vez es menor, y sobre todo porque el cambio climático está limitando los recursos hídricos en el planeta, y eso nos pone la presión de generar mejores plantas, y cuando digo mejores, más y mejores, son pues mejores plantas que sean mejores alimentos, mejores plantas que consuman menos agua y que sean producidas de manera sostenible y tengan un valor nutricional alto. Y eso es importante para la seguridad alimentaria de todo el planeta. Y mi proyecto, como tiene mucho de social en ese sentido, pues sí que hemos hecho un esfuerzo en los últimos años, no solo yo, también la gente de mi grupo, de mi laboratorio, que hacen muchas actividades de outreach y también están presentes en las redes sociales, de intentar difundir nuestro trabajo. Sobre todo porque creo que el trabajo de mi grupo tiene una peculiaridad, que es que aunque trabajamos en un problema de la agricultura, venimos de investigar una pregunta muy fundamental de la biología, que es el crecimiento celular centrado en unas pocas células, en las células madre y además en un órgano. Casi siempre nos hemos centrado todos nuestros estudios y publicaciones en la raíz. Y a raíz, nunca mejor dicho, de esos estudios, hemos podido sacar algunos resultados que tienen implicación en entender cómo crecen las plantas en condiciones de estrés. En concreto, pues todo mi tema de investigación ha estado casi siempre centrado en el estudio de las hormonas brasinosteroides, que si sois de plantas todos las conocéis. Y una cosa interesante quizá que publicamos en 2018 es que hay una relación entre la señal de brasinosteroides y las respuestas de las
plantas a la sequía, en particular de las raíces, y que era una cosa bastante que no se había observado antes y bastante peculiar, que lo que observamos es que las plantas, según los niveles de receptor que tenían, respondían a la sequía, pero además no era a expensas de penalizar el crecimiento, que es lo que pasa normalmente cuando hay sequía, que las plantas dejan de crecer, sino que encontramos plantas que tenían más receptores de gasinosteroides y a la vez eran plantas más sanas, más saludables y más grandes. Y esto, pues, en el contexto de nuestro trabajo abre una puerta, pero también en el contexto social y teniendo en cuenta la emergencia climática actual, abre una puerta a la producción de nuevos cultivos sostenibles y adaptados a las nuevas condiciones climáticas. Y es lo que estamos haciendo. Nosotros trabajamos ahora mucho con un cereal, que es el sorgo, que además es un cereal social, que es fuente principal de alimento en África y en India, en zonas áridas del planeta. Y nos interesa mucho intentar no solo estudiarlo e implementar todo lo que hemos hecho de Arabidopsis. Aquí pongo una punta de la raíz de sorgo. Los que trabajáis en Arabidopsis os parecerá muy bonito y muy común, pero hacer esto en sorgo, como se hace en Arabidopsis, es bastante difícil. Es el trabajo de Andrés Rico, de uno de esos estudiantes del grupo ahora mismo. Y bueno, lo que estamos haciendo es implementar todas estas herramientas e intentar producir cereales mejores, ¿no? Y bueno, pues en el long term goal lo que pretendemos es pues generar nuevas estrategias para producir mejores cultivos por varias vías, pero principalmente por la genética, que es quizá la fortaleza más grande del grupo, ¿no? Como somos genetistas casi todos. Esto lo hacemos con un grupo que es un grupo muy joven, que es un grupo socialmente muy activo. Seguro que ellos manejan las redes sociales más y mejor que yo. Lo hacemos en el contexto del CAG, que también es una organización que tiene un equipo de comunicación muy bueno y que hace bastante divulgación y actividades de outreach en las que participamos muchos investigadores del centro. Y que me gustaría decir que yo en particular utilizo las redes sociales para dos cosas en concreto. Uno, para dar a conocer el trabajo que hacemos desde mi grupo en Barcelona y para tener un poco más de impacto de cómo la biología fundamental poder tener impacto en la agricultura, ese es el punto uno. Y el otro objetivo por el que uso bastante las redes sociales es porque quiero promover el papel de la mujer científica en los puestos de liderazgo. Creo que a día de hoy todavía hay muchísimas barreras para la progresión de las mujeres en la carrera científica como líderes. Y yo no soy ejemplo de nada, pero simplemente intento hacer lobby y apoyar a las compañeras y apoyar sobre todo a investigadoras más jóvenes, todo lo que puedo y sobre todo pues a través de las redes sociales en darles visibilidad. Y creo que es importante, eso es una cosa importante y las redes sociales en este sentido pueden llegar a ser un poco más democráticas y esperemos que nos favorezcan a lo largo de los próximos años. Y ya está, pues lo que ha dicho Gabriela, podría contaros muchas cosas. Yo os invito a que entréis a la página web, que contactéis a gente del grupo. Si os interesa el tema, pues que les escribáis a ellos o a mí. Si queréis hablar de alguna cosa más en concreta, podéis hacer preguntas ahora. Y nada, quería dar las gracias a Isabel y al Global Plan Council por haberme dado la oportunidad de ser influencer por un día. Esto lo dice mi hija también. Mamá, es que eres influencer. No, no soy influencer, pero sí que me gustaría influenciar y sobre todo facilitar a las generaciones venideras la carrera científica en sitios donde a lo mejor no hay tanta visibilidad. Gracias.